cómo se definen los otros grupos, que por ahí los hechos internacionales, los hechos noticiosos no nos llaman la atención, ¿no? Claro, y por ejemplo, hay dos países, además de Qatar, tal como decías vos, que más allá de todo ese glamour, toda esa tecnología, todo lo que significa, ¿no? esa sociedad hipertecnologizada, las construcciones faraónicas, bueno, detrás de eso hay un nivel de explotación social, laboral y de opresión enorme. Recordemos que algunos informes decían que alrededor de 400 obreros murieron en la construcción de todos estos estadios en donde se está jugando el Mundial de Fútbol. Accidentes laborales, vamos a poner entre comillas, que tienen que ver también con las condiciones en que trabajaron. La mayoría provenían de países limítrofes o cercanos de Pakistán, Bangladesh, Indonesia, digamos, países donde la situación social también es muy precaria. Y la situación laboral con la que llegaron también era la típica explotación donde obreros que se les tenía la documentación, no podían salir del país, trabajaban entre 12 hasta 20 horas sin posibilidad de descanso, mal pagos, y por supuesto esto devino en esta cantidad de no solamente de accidentes, sino de muertes. El otro país también que estuvo, digamos, en el foco de atención social y política es Irán. Quedó eliminado, incluso el último partido, un partido vibrante con Estados Unidos, que era casi todo como un clásico político, pero que también esconde toda una realidad, y además porque previo al Mundial hubieron una serie de revueltas, de estallido social, a partir de la muerte de una joven, aparentemente en una situación tras ser detenida por la policía política, o la policía moral, como le dicen ellos, por el mal uso del velo, ¿sí? Esto generó toda una serie de protestas en distintas ciudades, en las principales ciudades de Irán, pero también con un detalle muy llamativo. La joven muerta provenía de la nación kurda. ¿Por qué digo esto? Porque a su vez también allí aparece otro conflicto que no solamente está dentro de Irán, sino de los países de la región como Turquía, Irak, Irán, Siria, que tiene que ver con las reivindicaciones de la nación, del pueblo kurdo, de autonomía, que además también han sido duramente reprimidos. Donde más fuerte han sufrido represión ha sido en Turquía. Pero en la mayoría de estos países, los kurdos son perseguidos, son marginados, son sometidos a diversas persecuciones políticas, étnicas, económicas, sociales y religiosas, a pesar de que comparten la religión musulmana. Claro. En el caso de Irán, estamos hablando de una república islámica gobernada por el sector chiita, y eso también ha generado, digamos, disconformidad en el otro sector mayoritario dentro de la religión musulmana, que son los sunitas, pero que también han participado en estas revueltas de manera mancomunada con los kurdos. Estas revueltas no han tenido solamente el factor social de disconformidad, ¿no es cierto?, por el tema de la desigualdad, de la discriminación hacia las mujeres, sino que también allí aparecen otros factores, principalmente el factor económico. Irán está muy golpeado por la situación económica a partir del embargo que le impuso Estados Unidos, con una economía estancada, con un alto índice de desocupación. También esta desocupación afecta principalmente a los jóvenes. Sí, porque la revuelta también tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con la juventud, y ahí veíamos efectivamente. Este voto, digamos, de confianza de los hombres también, porque muchos hombres se han sumado en esto que parecía un movimiento más vinculado con los derechos de las mujeres en principio, ¿no? No, porque también recordemos que esta República Islámica es una república con un carácter muy autoritario, sí, ¿no? Con libertades restringidas, donde están gobernados por las reglas, las normas del Corán, pero en todo caso, sí, el principal sector afectado es el de las mujeres. Pero claramente la disconformidad tenía que ver con otros factores, decía el económico, el social. En las últimas elecciones volvió a triunfar el sector más duro del sector islámico, ¿no? Pero ya había como una propuesta de apertura. Fracasó, digamos, por lo menos en cuanto a lo que se refiere a la opción electoral. Pero esta revuelta, que no ha cesado, en todo caso se aplacó, en todo caso todavía hay focos en distintas ciudades, en las principales ciudades de Irán,
no tiene hoy la visibilidad que tuvo en su inicio a nivel mediático, que también, digamos, dejó muchos muertos y muertas, pero continúa. Y esto está obligando, en todo caso, al gobierno iraní a replantear quizás hacia adelante la posibilidad de flexibilizar algunas cuestiones que tienen que ver con una apertura social en cuanto a derechos civiles y a derechos políticos. Así que bueno, digo, por ahí, volviendo al tema futbolístico, puede ser que nos genere cierta simpatía, pero sí es verdad que la postura de Irán en su política exterior es de clara confrontación con Estados Unidos, con una postura más bien antiimperialista, pero puertas adentro, digo, hay una situación mucho más compleja, muy crítica, y que, bueno, esto ha sido de alguna manera un síntoma de lo que puede llegar a suceder, de continuar esta situación, tanto en lo social como en lo económico. Insisto, el tema de la desocupación es un tema que hoy comienza a preocupar a la sociedad iraní en general, y por supuesto tendrá que ser también tema de agenda del gobierno iraní. El otro país que también ha sido... Te agrego un solo dato, ¿no? Porque, mira, ¿cómo será el tema de derechos humanos y de violación en este sentido que vos decías, bueno, se ha visto exacerbado por este clima de protesta, relacionado con muchos otros puntos que no solamente están ligados a los derechos de las mujeres, que en los últimos días, después de esta derrota frente a Estados Unidos, ¿no? Se denunció que en Irán asesinaron a un joven que festejó la caída de la selección. O sea, hasta ese punto, digamos, se ha llegado, ¿no? Es como que realmente uno no puede elevar la voz en ningún sentido que sea contrario al régimen, hasta en una cuestión que simplemente es deportiva. Por más que estaba rozando obviamente intereses políticos, como vos decías, era como una doble disputa, ¿no?, la que se vivía en la cancha. Sí, y eso me hace acordar, está bien, un detalle que no es menor, que en el primer partido la selección iraní no cantó el himno. No cantó el himno, sí. Luego, ¿por qué? Fue Porque amenazado. ese himno en realidad era el himno el islámico, no el tradicional, el histórico. Eso generó también presiones por parte del gobierno, no solamente hacia la selección, sino también hacia su entorno familiar. Sí, sí, sí. Ya en el segundo partido, bueno, ya hubieron síntomas, gestos de, bueno, está bien, vamos a cantar, pero habla también de esto, ¿no? De cómo manifiestan, expresan ya públicamente, digamos, su disconformidad con lo que está sucediendo en su propio país, lo cual es todo un riesgo para ellos. Y más allá de que algunos pueden estar jugando en el exterior, pero seguramente también para su entorno familiar. A que lo hayan expresado de manera abierta, pública, ante millones y millones de espectadores, claro, creo que fue un golpe muy fuerte para el gobierno iraní. El otro caso también que generó muchas simpatías, porque es casi una sorpresa en el Mundial, es la selección de Marruecos. Que sigue camino. Si mal no recuerdo, creo que salió primero. Sí. ¿No? Fue todo un boom, que se clasificó para los octavos de final, pero también hay que ver de qué se trata, digamos, qué pasa en Marruecos. Marruecos, un país que está ubicado en el sector noroccidental de África, limita con Argelia hacia oriente y con Mauritania hacia el sur. Es una monarquía, ¿no? Una monarquía también que tiene un carácter bastante autoritario. Ha sido también denunciada por las violaciones constantes a los derechos humanos, y principalmente tiene un poco de conflicto hacia el sur con el Sahara, lo que se conoce como el Sahara Occidental, porque allí está la República Democrática Saharaui. ¿De qué se trata esto? Bueno, es un viejo conflicto. Marruecos fue colonia francesa y española, un protectorado español. En la década del 70, España se retira de Marruecos con la promesa de que para los saharaui iba a haber un referéndum, que al final no se hizo. Y esto lo tomaron como una especie de traición, ya que finalmente Marruecos va a ocupar ese sector, va a generar todo un conflicto, una guerra, declara su independencia, pero Marruecos comienza a construir por lo menos entre 5 y 6 muros para aislar a la población saharaui, que a su vez también se desplazan hacia Argelia, donde habitan en campamentos de refugiados.
En noviembre de este año, del año pasado, perdón, hubo otra vez conatos de conflictos, de enfrentamientos militares, y allí también, bueno, renace otra vez el conflicto nacional, internacional, porque hay reconocimiento diplomático por parte de más de 80 países respecto de esta nueva república. Y esto también ha generado, digamos, todo un conflicto en la propia región. Argelia, por ejemplo, está enfrentada con la monarquía marroquí. Y mientras tanto, desde el otro lado, hay toda una intención de mantener esta república. Insisto, algunos países lo reconocen, otros no. El estatus político, diplomático, internacional es todavía difuso, ¿no? Y hay también una situación de pobreza, de vulneración en Marruecos, que además está ligada con esto que vos decías, ¿no? Esta zona por la cual se están peleando tiene muchísimos recursos naturales, Por obviamente. supuesto. Acá siempre los intereses son económicos. No sé, sí, siempre son económicos, porque además también si uno ve el mapa, ahí se puede ver, ¿no es cierto? Se puede observar claramente. Es una región muy importante que ocupa toda la costa atlántica. Es prácticamente el doble de lo que es Marruecos. Y entonces eso también, digo, es de preocupación, no solamente para Marruecos. Marruecos es considerado uno de los principales aliados extra-OTAN por parte de Estados Unidos. Ha sido un foco de contención respecto de la inmigración africana hacia Europa y sobre todo para España. Y así también tiene toda una serie de acuerdos formales e informales, puesto que de alguna manera ha evitado toda esta corriente, este flujo de inmigración, sobre todo ilegal, que apareció sobre todo a partir del 2010, ¿no es cierto?, cuando apareció la famosa primavera árabe. Toda una serie de revueltas buscando democratizar estas sociedades, en algunas fue fallida, otras fueron claramente intencional, como fue el caso de Libia, que hasta el día de hoy se desangra en una guerra civil interminable. Túnez, que fue allí donde apareció el primer foco de esta primavera árabe y que luego se fue extendiendo por otros países, Egipto, Argelia, llegó incluso a Siria, pero con otra connotación, con otro perfil, que también desencadenó una guerra civil brutal. Y en el caso de Marruecos fue también tempranamente reprimida. En todo caso, la diferencia es que en Marruecos no hay una influencia muy fuerte de los sectores fundamentalistas, con lo cual también le generó algunos conflictos con los sectores más duros de las corrientes islámicas, pero tiene a su vez, su prioridad está puesto en la represión, en limitar el avance, la consolidación de la República Saharaui. Entonces, esto es también el otro lado, digamos, de esta república, de esta selección de fútbol, que ha generado simpatías en lo futbolístico, pero que en lo político representa las corrientes conservadoras, ¿no es cierto?, aliadas a los intereses de la Unión Europea, de España y por supuesto también de Estados Unidos. Bueno, realidades que son absolutamente complejas, obviamente, pero que teníamos ganas de plasmar acá en el programa para que la gente también se entere, ¿no? Muchas veces no nos preguntamos qué pasa en otros países, especialmente cuando estos están alejados o no están vinculados directamente con lo que pasa en el nuestro, pero digo, llamamos la atención sobre estos hechos que también atraviesan el Mundial, que de alguna manera lo rozan y que obviamente hacen que el mundo mire a esas naciones, ¿no? Sí, y también otro detalle rápidamente sobre el caso de otra selección, otro país como el de Serbia, que luego de la brutal guerra civil de la mitad de la década del 90, ¿no?, en la desintegración de Yugoslavia, Serbia, Croacia, Bosnia, etcétera, todavía allí, si bien ya no hay guerra, pero los problemas de integración étnico, social, cultural y económico persisten. Es una sociedad muy golpeada, donde las heridas todavía están a flor de piel y le está costando muchísimo a esta región volver a integrarse en términos pacíficos. Reitero, no hay guerra, pero la segregación, las dificultades de los distintos grupos croatas, serbios, cristianos, musulmanes, todavía perdura y es una deuda. Pensemos que estamos recién ante una primera generación.
posguerra y que ha generado, tiene un costo social y sobre todo cultural muy fuerte, ¿no? Entonces, es interesante ver estas realidades en estas sociedades porque, bueno, son víctimas, ¿no?, de procesos históricos muy, muy dolorosos. Recordemos que en el caso de Serbia, de la ex Yugoslavia, fue el principal conflicto bélico en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, interesante poder tener presente esto, Daniel, te agradecemos tu claridad y obviamente que nos aportes todos estos datos que para muchos de nosotros eran desconocidos. Quédate ahí, en un ratito volvemos.